un poquitito de Bleger y vamos después a trabajar un poquito lo que habla de Piaget, ¿no? Lo que habla él en cuanto a la asimilación y la acomodación. Es verdad, sí, cuanto más grandes somos, quizás nos cuesta un poquitito más el cambio, porque hay mucha repetición, ¿sí? Hay mucha conducta Sí, estructurada, entonces es lógico que, escuchaba la otra vez a Stanislaw Batra, que él decía que cuando una persona tiene cierta conducta, no esperes que cuando sea grande la cambie por sí mismo, si es que no se da cuenta que necesita un cambio, ¿no? Porque a medida que van pasando el tiempo, va pasando los años, esa conducta se va repitiendo, entonces esas conexiones neuronales, ¿no? Porque nuestras conductas tienen que ver con las conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, esas conexiones neuronales se van reforzando y cuanto más fuerza sea, más fuerza tienen, más difíciles de cambiarla, ¿no? Él las compara con los cables, porque nuestro cerebro tiene electricidad, entonces él habla de que esas conductas repetitivas, ¿no? Que pasan los años y las continuamos teniendo, se hacen como cables de acero. Entonces es obvio que es más difícil de modificarla. No significa que no podemos cambiar, modificar a medida nos hacemos más grandes. Sí, podemos, siempre hay posibilidad de un cambio, pero quizás nos va a costar un poquito más por la cantidad de repetición que tenemos, ¿sí? Pero siempre estamos abiertos al cambio, ¿sí? Siempre es posible el aprendizaje, que cuando hablamos de aprendizaje hablamos de cambio de conducta, ¿sí? Pero es interesante también entender cómo nuestro cerebro funciona, porque nuestra conducta viene de allí, ¿sí? Viene justamente de lo que las conexiones neuronales que hacemos y que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Voy a ir compartiendo pantalla, así podemos ver un poquito del material, porque hoy quiero que trabajen un tema, ¿sí? Para que nos acentúe bastante el tema de la conducta. Y vamos a ver, de alguna manera nos vamos a meter dentro de una familia, en este caso un padre y un hijo, y vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Vamos a poder representar estos modelos, este modelo que habla Piaget en cuanto a asimilación y acomodación, ¿sí? Que tiene que ver con incorporar nuevos conceptos y tener cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras estructuras de pensamiento, ¿sí? Entonces, antes de ese trabajito, vamos a ir a ver un poquitito de algo que nos quedó de la clase pasada que tiene que ver con Bleger. Bleger era un discípulo de Fillon y es interesante, él tiene un libro, ¿sí? Que es Teoría de la Conducta, que es uno que yo se lo tengo acá para mostrárselo, ¿sí? Es viejito, Teoría de la Conducta. Eh, Él, como les dije, era discípulo de Pichón, pero él va a desarrollar todo un material en cuanto a cómo procesamos, ¿sí? A cómo pensamos, por qué nos conducimos como nos conducimos, qué es lo que hay detrás de cada conducta. Entonces, este material es muy bueno. Si lo pueden conseguir, quizás lo puedan conseguir usado, aquellos que les gusta, ¿sí? Que les gusta incorporar en la biblioteca, quizás lo puedan conseguir por internet, la verdad que no sé. A mí me ha parecido, saben que a mí no me gusta tirar los libros, vieron que hay gente que tira libros, y a mí me duele, aunque quizás son libros que no me interesan por los temas o porque no es lo que yo suelo leer, pero me duele la gente que tira los libros, ¿no? Pienso que siempre hay que donarlos, siempre hay algún lugar donde poder llevarlos o lugares de intercambio. Y dentro de esa bolsa que habían tirado, me encontré justamente con Psicología de la Conducta de Bleger, ¿no? Miren lo que son las cosas, cómo la gente tira. Y está nuevito, es un libro viejito, pero está nuevito en su composición, en sus hojitas, en todo. Así que es muy interesante, pero hoy vamos a ver un poquito nada más de algo que Blair va a hablar en cuanto a la conducta, ¿sí? Algo que él va a manifestar en cuanto a qué cosas integran la conducta, ¿no? Habíamos dicho, ¿qué era la conducta? Ustedes algo habían mencionado. Mientras ustedes mencionan, yo busco la diapositiva.
¿Qué definición de ustedes? No, yo no le estoy pidiendo una definición específica. Ahora les voy a dar una definición que da Bleger, pero más que nada eh, lo que ustedes piensan en cuanto a la conducta. Bueno, yo lo que tengo anotado acá, profe, es que es un intento de respuesta coherente y significativa, la conducta. Describe, o Ajá, sea, describe el término, ¿no? Y decía que desde la psiquiatría la conducta normal o patológica tendrá que ver con una adaptación activa o pasiva a la realidad, o sea que tiene que ver con una reacción, ¿no? Del exacto, individuo. muy bien, exacto, ¿no? Esto que la definición que dio Claudia recién, que decía que era coherente y significativa, ¿no? ¿Recuerdan por qué Pichón decía que era coherente? ¿Coherente con qué? Porque permitía discernir si era una conducta desviada, o sea, eh, que no era normal, Ujú, sí, ¿querés o, que lo vamos? Sí, es parte. Espérame que a ver ajá. si puedo volver para atrás. Me quedo trabada. La coherencia no tenía que ver con su historia de vida, o sea, sus costumbres, sus vivencias y esas cosas. Exacto, Emiliano. Era coherente con sus vivencias, exactamente. Coherente con su historia de vida, ¿no? Iba a reaccionar de acuerdo, ¿sí? A esa estructura, esos conceptos. ¿Y por qué significativa? ¿Qué es lo que entraba en juego ahí? Todos damos el mismo significado a las cosas, a las situaciones. No, cada uno lo vive de diferentes maneras y Ujú, en consecuencia actúa de diferentes maneras. Bueno, como decía exacto. Emiliano, al tener que ver con nuestra historicidad, con lo que nosotros hemos vivido este, hemos adquirido, ¿no? Ese tipo de personalidad o de conductas es lo que hace que nosotros reaccionemos. Por eso muchas veces frente a situaciones dice, bueno, reaccionó como pudo, ¿no? Con los recursos que tenía, Claro, tal cual. ¿no? Quizás después pasa el tiempo y decimos, ¿cómo reaccioné así? Hoy hubiese reaccionado diferente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hoy tengo otros recursos, ¿sí? Fíjense acá, en este libro de Bleger, él dice, etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada. Es decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones conducidas o guiadas por algo que está fuera de la misma, por la mente. ¿Sí? Es un poco lo que él va a estar hablando en esto que vamos a ver ahora. Nuestra conducta está dirigida por la mente, ¿sí? Por nuestros pensamientos. Y después vamos a ver un poquito de esto, vamos a charlar un poquito en cuanto a la mente. Recién hablábamos un poquito, ¿no? Que nuestras conductas tienen que ver con esta sinapsis que hacemos, esas conexiones neuronales que nos llevan, ¿sí? A accionar de alguna forma. Y cuanto más se repite esa conducta, más fuertes son esas conexiones neuronales. Esto es como romper un hábito, ¿sí? Los hábitos son conexiones neuronales que llegan a un lugar del cerebro específico, el ganglio basal, ¿sí? Donde ya el cerebro no necesita razonar y ponerse a pensar o a interpretar lo que tiene enfrente, ¿no? Directamente lo acciona. Es un lugar donde de alguna manera le sirve para no estar procesando constantemente una información. Esto es como si vos tuvieras que estar pensando por primera vez todo, cómo se prende la lamparita, cómo caminar, cómo prender la computadora. No, si, mira, imagínate que siempre tuvieras que estar traduciendo todo esto y tuvieras que pensarlo por primera vez.
nos volveríamos locos de tanto pensamiento. Entonces, ¿qué hace en nuestro cerebro? De alguna manera, ciertas conductas, como el prender la computadora, caminar, manejar, ¿sí? La vez si manejas algún auto, un automóvil, la primera vez que te sentaste y te empezaron a enseñar, vos decías, uy, tengo que estar atento al espejito, a los pedales, al cambio, al volante, al que viene del costado, al que se cruza, al que tengo al lado, al cinturón, y vos decís, no voy a poder con tantas cosas, ¿no? Entonces decís, son demasiadas cosas que tengo que estar atento. ¿Cómo hago para pensar todo a la vez? Pero después, ¿qué hace nuestro cerebro con la práctica? Lo automatiza, ¿sí? Es más, vos decís, bueno, me voy al supermercado, te subís al auto y ya tu cerebro no está pensando, bueno, tengo que ponerme el cinturón, dar vuelta la llave, fijarme que no esté en cambio, sí, sacar el freno de mano. Tu pensamiento ya no está registrando todo eso, está todo de manera automática, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos automatizado, esas conductas que están automatizadas, están en el ganglio basal, están allí guardadas. Sacarlas de ese lugar, para poder sacarla, primero la tengo que hacer consciente, ¿no? Estar pensándola como por primera vez. Cuando las hago consciente esa conducta, después tengo que trabajarla, tengo que reemplazarla por la que necesito implementar. Y eso me lleva a conectar las neuronas, que las neuronas hagan otro caminito, ¿sí? Otra sinapsis diferente. Y eso cuesta, porque lo primero, ante la misma situación, la primera reacción que voy a tener es la misma conexión que hago siempre, neuronalmente, que me lleva, esa mente que me lleva a tener cierta conducta, ¿sí? Está automatizado. Detener eso implica mucho tiempo de reflexión, implica volver a repetir, volver a crear un hábito diferente. ¿Cuántas veces quisieron romper un hábito? ¿Y cómo le fue? ¿Nunca quisieron romper un hábito? Algo que quizás tenían que modificar o que tenían que quizás por salud cambiar. ¿Cómo le fue? ¿Fue sencillo? Perdón, me traía, ¿se escucha? Sí, te escucho. Me venía a la mente el sufrimiento, ¿no? Que puede provocar de alguna forma el cambio de conductas. Eh, Tiene que ver con las matrices de aprendizaje, como decían hace un ratito, tiene que ver con la historicidad de la persona, con la verticalidad de la persona. Y a veces, o sea, lo que pensaba, ¿no? Como a veces esperamos el cambio de conducta del otro rápido, o estamos trabajando con determinadas personas y esperamos rápido ese cambio de conducta sin tener en cuenta esto, todo el conjunto, todo lo que abarca, todo lo que no es simplemente cambiar. Hay todo un conjunto de cosas que tienen que ser modificadas y lleva su tiempo y lleva sufrimiento. Yo creo que lleva sufrimiento porque es dejar atrás un montón de cosas, un montón de cosas. Vos hablás del cambio de hábitos. Se supone, dicen, qué sé yo, que la creación de un hábito te lleva semanas, ¿no? Modificar un hábito de años, ponele hábitos alimenticios, hábitos con relación a un montón de cosas. Eh, cuesta y cuesta mucho. Cuesta un montón. Romper matrices, dicen que lleva como romper 40, 40 conceptos, no hábitos, conceptos, ¿no? Algo un poquito más pequeño que el hábito. Pero a veces decimos, bueno, el hábito de salir a caminar, el hábito de... ¿y cómo cuesta implementarlo, no? Incluso cuando vamos por nuestra salud y te dicen, no, bueno, tenés que implementar el hábito de salir a caminar todos los días. Nuestra mente, ¿qué hace? Te pone todas las excusas habidas y por haber, ¿no? Te dice, uy, tengo las zapatillas, las que justo son más duras, uy, se está nublando, uy, mañana arranco de nuevo, mañana empiezo y no paro más, eh, ¿no? Todas las excusas vienen de acá, de nuestra mente. Ponemos todos los no, pero tiene que ver con esto que recién
decía la compañera, ¿no? Que decía, ¿cómo es Mónica? ¿Es tu nombre? Sí, Mónica. Tiene que ver lo que decía Mónica. No sé si le llamaría sufrimiento, pero sí esta ansiedad de no que hablaba Pichón. Y la ansiedad provoca angustia. Sí que provoca angustia, provoca miedo. El cerebro te va a decir siempre, quédate así si así estás bien. Al cerebro no le gustan los cambios. Va a intentar que vos no cambies y permanezcas en el lugar seguro, ¿no? El cerebro lo que intenta siempre es mantenerte al resguardo, en la seguridad, no por nada malo, sino por una cuestión de supervivencia. Está creado para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, cualquier cambio lo expone a temores, lo expone a miedos, a cuidados, estar alertas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a tratar de impedir los cambios. Por eso es que te vienen y te inundan esos pensamientos. Esto es algo normal y está comprobado por la neurociencia, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta por qué nos cuestan tanto los cambios, ¿no? Y esto, bueno, y yo no sabía en ese tiempo de neurociencia, pero él hablaba, ¿no? De estos miedos que tenían que ver con el aprendizaje, con el cambio, que el miedo a la pérdida, el miedo al ataque. Y está hoy comprobado con la neurociencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te dice, quédate como es. Después lo hace, quédate tranquila, ¿no? Y es como que nos achancha ante el cambio. Entonces, estos cambios de conducta es importante también hoy que tenemos mucha información, entender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones. ¿Sí? Acá Bleger no va a hablar mucho de emociones, pero vamos a verla en lo que él habla y en lo que él va a estar diciendo, vamos a poder interpretar las emociones. No, recién la compañera hablaba de la inteligencia emocional. ¿Es importante o no es importante a nivel de conducta? ¿Qué piensan ustedes? Silvana, te escucho. Sí, pensaba un ejemplo que una vez me contaban y es como los caminitos de las hormiguitas, ¿no? Las hormiguitas pasan por un caminito siempre y se arma un surco y van a pasar siempre por ese surco, pero cuando uno pisa y les rompe ese surco por alguna razón, tienen que armar un nuevo surco y con el pensamiento como que pasa lo mismo, nos desorientamos y tenemos que entender que ahora vamos a tener que caminar por otro lugar, ¿no? Y la cabeza, la mente se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Y ese fue un ejemplo que me parece que esto de las hormiguitas, ¿no? De ese surco y armar otro surco para una conducta diferente, ¿no? Un hábito diferente. Exacto. Sí, yo utilizo mucho también el de las hormiguitas porque eh, tengo una casa en Rodríguez que tengo que ir a combatir las hormigas todo el tiempo. Pero cuando veo en el pasto, son carreteras a veces. Yo, ¿cómo hicieron esto, no? Pero es este ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta por el mismo lugar. Y nuestros pensamientos son igual. Ida y vuelta por las mismas conexiones. Entonces, ¿qué hacemos? Afianzamos conductas. Y algunas están buenísimas afianzarlas, pero hay otras que no tanto. Y cambiarlas cuesta mucho, ¿sí? Entonces, como les decía, las emociones también son muy importantes porque las emociones tienen que ver, hablan de movimiento, ¿sí? Hablan de accionar, ¿no? Y vienen a través de la acción de qué? De un pensamiento y van a pasar por el cuerpo y vamos a tener una conducta. Entonces, vamos a ver que parte de lo que habla acá Bleger, aunque él no lo mencione, también está muy involucrada en las emociones, ¿sí? Y poder entender cómo funcionan, no solo para nosotros, ¿sí? Primeramente conocernos nosotros, si no nos conocemos nosotros, mucho menos vamos a poder interpretar al otro. Pero cuanto más tenés autoconocimiento vos, más lectura vas a tener del otro, ¿sí? Entonces, más empatía vas a tener con el otro. Entonces, esto es importante porque las emociones marcan conducta, ¿sí? Entonces, hay personas que vos decís, bueno, pero ¿qué es cambiar el pensamiento solamente? No, hay emociones que están allí y que están trabajando y que quizás no las puedes gestionar y están llevando a ciertas conductas o están llevando a que no accionen, ¿sí? Cuando la compañera hablaba hoy de inteligencia emocional, siempre recuerdo, yo tenía un compañero de secundaria, era uno de los más inteligentes del aula, ¿sí? Era el chico 10,
Era el chico que siempre levantaba la mano, que sabía absolutamente de todo. Con el tiempo terminamos el secundario, no nos vimos más, y un día, había pasado como 20 y pico de años, un día voy caminando, yo soy de Morón, iba por la plaza central de Morón, y hay como una feria, ¿no? Donde el municipio les otorga un espacio para estar, y cuando paso, yo sabía que él quería ser ingeniero civil en ese momento. Cuando estaba terminando el colegio, su sueño era ser ingeniero civil. Yo ya lo tenía recibido, viajando por el mundo, y de repente me lo encuentro en la feria, ¿no? Entonces lo miro, ya me lo había cruzado una vez en el colectivo y lo había visto que estaba raro, que estaba muy endurecido, lo vi como medicado. Vieron que a veces cuando las medicaciones recién comienzan, la persona está, hasta que pueden encontrar la dosis justa, la persona está como si fuera robotizada. Y, y yo dije, qué raro, me pareció raro ver su manera de caminar, ¿no? Y ese día me lo encontré en la feria y estaba vendiendo bonsai. Y entonces, bueno, lo saludé, él me conoció también, y le digo, ¿qué estás haciendo? Tenía unos bonsai preciosos. Y me dice, estoy vendiendo bonsai, no sé qué. Y le digo, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Estudiaste? ¿Vos querías ser ingeniero civil? Y dice, sí, estudié ingeniería, pero ingeniero agrónomo. Y me dice, por eso estoy con los bonsai, porque los hago en el INTA. Y le digo, ay, mira qué bárbaro. Me dice, pero no me gradué. Digo, ¿cómo que no te graduaste? Y me dice, no, me dice, nunca pude enfrentar el final, el examen, ¿no? El examen final. Y entonces yo no lo podía creer. Y le digo, pero ¿cómo no? Y me dice, no, tengo todo, me dice, tengo, en el INTA me están esperando, tengo trabajos donde lo único que me falta es el título para firmar, me van a llevar para acá, me van a llevar para allá, tengo todo armado. Dice, toda la gente me está esperando a que yo rinda al final. Y hace como 4 o 5 años que estoy y no lo puedo rendir. Me dice, entré en ansiedad y me tuvieron que medicar y no me pude sentar a hacerlo, me dijo. Entonces yo lo miré y le dije, le digo, de todos los que te conocemos, digo, el único que puede dudar de vos sos vos mismo. Digo, porque cualquiera de nosotros que te conocemos sabemos que tenés la capacidad para ir y rendir ese examen perfectamente. Y él me quedó mirando, ¿no? Se sonrió. Bueno, con el tiempo después me enteré que a los pocos meses había rendido, se había presentado y había rendido su examen final, se graduó y ya no sé por dónde anda. Pero fíjense, ¿no? Esa conducta, vos decís, pero ¿qué es lo que lo detiene? ¿Por qué no puede avanzar? Esos bloqueos emocionales, ¿sí? Esos bloqueos en la mente, esas cosas que no podemos gestionar y que están allí paralizándonos, ¿no? Entonces, Bleger va a estar hablando un poquito de esto y él va a hablar de esta manifestación de la conducta, ¿no? Por eso les leía esto que él habla, ¿no? Que lo que significa la conducta, la palabra en sí, conducta, que es algo que está dirigido por algo externo, ¿sí? Externo en el sentido de algo más allá de la acción y tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Entonces, dice, la conducta encuentra su manifestación en distintos ámbitos, temporoespacial, ¿no? Hay un tiempo y un espacio. Y no vamos a manifestar la misma conducta, ¿no? De acuerdo al espacio en que estamos y de acuerdo al tiempo en el que estamos, ¿sí? Y también él habla que se va a manifestar, ahora vamos a explicar un poquito de este tiempo y espacio, y vamos a ver un poquito de lo que Pichón hablaba en cuanto a esto, que de acuerdo a quién estamos delante, ¿no? Es la conducta que muchas veces tenemos. No nos comportamos igual delante de unas personas que de otras, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Tiene su cierta lógica también, ¿no? No podemos, imagínense que yo no puedo venir acá, sacarme las zapatillas, poner los pies arriba de la mesa, no puedo tener esa conducta porque estoy frente a un aula, ¿sí? Tengo que reconocer y darme cuenta y ser pertinente al tiempo y al espacio donde estoy. Entonces la conducta se va a manifestar de acuerdo a estos distintos ámbitos, ¿no? El tiempo y el espacio, frente a las personas que me toca estar. Y también, ¿no? Perdón, Va a y de tener, acuerdo, disculpame, perdón, sí, y de acuerdo al rol que nos toca desarrollar también, ¿no? exacto, porque el rol es una conducta. Claro, Cuando hablamos de rol, también es una conducta, es un sí. accionar, ¿no? Ujú. Accionamos de acuerdo a ese rol que estamos cumpliendo.
Y dice, en 3 áreas o ámbitos simbólicos donde el sujeto ubica sus vínculos y objetos: la mente, el cuerpo y el mundo externo, ¿no? Fíjense cómo se nota también de que Bleger era discípulo de Pichon, ¿no? Cómo él va a tener en cuenta el tema de los vínculos, cómo va a tener, ¿no? Cuando hablamos de objetos, estamos hablando a veces de personas, estamos hablando de la manera de vincularnos con el barrio, estamos hablando de la manera de vincularnos con nuestra mascota, ¿no? Estamos hablando en cuestiones de eso de eso externo, de ese contexto, ¿sí? Donde de allí va a estar nuestra mente, nuestro pensamiento, que de alguna manera va a afectar nuestro cuerpo y lo va a hacer accionar, ¿no? Al mundo externo, lo va a hacer visible, a eso se refiere, ¿sí? Lo va a hacer visible, la conducta es visible, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estas teorías, porque nosotros como no trabajamos el inconsciente, ¿qué es lo que vamos a ver? La manifestación de la conducta, ¿sí? ¿Qué conducta? Sí, su comunicación, sus vínculos, ¿sí? La relación, ¿no? Su lenguaje corporal. Entonces, eso es lo que nos va a traer a nosotros información, ¿sí? Dice, los 4 principios de la estructura de la conducta, sea normal o patológica. Hay una movilidad de las estructuras, ¿sí? Este principio sostiene que las estructuras son instrumentales y situacionales en cada aquí y ahora del proceso de interacción, ¿no? Esto habla de lo que hablábamos recién, ¿no? Tiene que ver con un tiempo y un espacio. Entonces, va a ser instrumental, ¿no? Me va a servir a mí, ¿sí? De acuerdo a la situación. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Mi conducta, ya sea normal o patológica, ambas se van a acomodar a qué? A lo que a mí me sirva en el aquí y ahora, ¿sí? En esta situación que tengo delante. Dice, las estructuras no son rígidas y estáticas, ¿sí? Ahora vamos a esto que está en chiquitito, es lo que nos va a explicar un poquitito lo que hablaba, mucho Pichón también, ¿no? Que él tenía estas discusiones con los otros psiquiatras, con los otros colegas. No son rígidas y estáticas, no actuamos igual y de la misma forma en todos lados, ¿no? Tiene que ver con el rol, como decía la compañera, tiene que ver con el aquí y el ahora, con la situación, con lo que a mí me sirve en este momento y lo que no, ¿no? De manera instrumental, tiene que ver con el tiempo y el espacio, y se van sufriendo cambios y amoldándose a cada nueva situación. Por ello, son situacionales y a cada manera de establecer vínculos con determinados fines. Por ello, son instrumentales, ¿sí? Esto quiere decir que lo puedo repetir estas conductas de manera normal, o también aquellos que tienen conductas patológicas, también, ¿sí? Va a tener estas mismas características. Y acá vamos a leer esto que es interesante. Dice, las discusiones bizantinas de los psiquiatras se deben en gran parte a un malentendido, ya que la estructura que se vio en un momento de observación puede variar en tiempo y espacio, puesto que la relación vincular con el investigador determina la configuración de estructuras con ese carácter funcional, instrumental, situacional y vincular, figurando este último en relación con el tipo de codificación y decodificación, aprendizaje, etc. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo Pichon es que él tenía una discusión con sus colegas, ¿sí? Él tenía una discusión y discutían, no, esta persona está lista para el alta, ¿sí? Entonces Pichón le decía, ¿y vos cómo sabes que está lista para el alta? No, porque esta persona está siguiendo todas las normas del lugar, esta persona viene y se comporta adecuadamente, esta persona responde lo que tiene que responder. Entonces, Pichón le quería decir, lógico que va a hacer eso. ¿Por qué? Porque las conductas no son rígidas y estáticas, se amoldan, ¿sí? Esperen que voy a... se amoldan de acuerdo a quién tengo enfrente, ¿no? Ese paciente que viene a la terapia
a ver si está listo para irse dado de alta, sabe que está enfrente de quién, que está enfrente del profesional, que está enfrente del psiquiatra, que está enfrente de aquel que lo va a evaluar. Entonces, ¿cómo va a ser su conducta? Yo les pregunto, ¿cómo va a ser su conducta? Y bueno, esa persona va a tratar de tener una conducta acorde a lo que el psiquiatra está esperando recibir. Son esas personas que a veces no, al hablar con la gente le dicen lo que el otro quiere oír realmente para estar bien, vamos a decir. Y también hemos notado, por ejemplo, cuando he estado en grupos, hay chicas que siempre tratan como que de dar como que lo que el operador quiere que ellas reciban, pero solo hay en ese espacio. Pero luego a las 2 semanas, 3 semanas, tienen otra conducta que nadie se esperaba porque no era el comportamiento que tenían, era como que demostrando como que yo estoy cambiando para que agarrar un poco más de confianza. Entonces cuando te amplían la confianza, entonces haces aquello que nadie se esperaba y entonces tienes un retroceso al comportamiento antiguo que era el que se quería precisamente corregir Exacto, Carmen. vamos, o sacar de esa estructura, no sé cómo decir, Exacto, cómo Carmen. explicarlo. La explicaste perfecto. Podés estar de este lado si querés. La explicaste mejor que yo. Perfecto. Es tal cual lo que Pichán quería, discutía con los psiquiatras, ¿no? Decía, para saber si esa persona está en condiciones, que de alguna manera no en condiciones solamente de ser dada de alta, si la persona se puede incorporar nuevamente a la sociedad, si la persona está equilibrada para soportar, ¿no? Los reveses de la vida nuevamente, ¿sí? Y no salir vulnerable otra vez. Él tenía que visualizar a esa persona en los grupos, ¿sí? No solamente en su consulta periódica con el paciente. Él necesitaba ver cómo la persona se vinculaba, siempre el vínculo presente, ¿sí? Cómo se vinculaba con los compañeros, si esa persona se vinculaba en el comedor cuando almorzaba, si esa persona, cómo se vinculaba con el que le tocaba en la habitación, cómo se vinculaba con su familia. Por eso él incorporó la terapia familiar, para ver qué rol seguía cumpliendo allí o no, o si realmente estaba haciendo un proceso de cambio en cuanto a lo que la familia le depositaba, ¿sí? Entonces, él lo miraba de una manera integral a sus vínculos, no solamente la postura que esa persona tenía ante esa situación de venir al profesional y responder, ¿no? Porque él entendía que había una movilidad de las estructuras de la conducta de acuerdo a la situación y de acuerdo frente a quién estoy. ¿Se entiende? Entonces, no iba a ser lo mismo frente al compañero de pieza, no iba a ser lo mismo frente a la familia, no iba a ser frente a lo mismo quizás ante la madre o ante la esposa o el esposo, ¿sí? Había que ver allí cómo esta persona seguía vinculándose, ¿no? Obviamente es normal que tengamos, como decía la compañera, diferentes roles en cada lado, pero cómo eran esas estructuras de vínculo, cómo eran esos roles, iban a ser nocivos, qué es lo que demostraban en toda esa rama vincular, ¿sí? Entonces, por eso él discutía con los psiquiatras. No era cuestión solamente que la persona se peine bien, que la persona se asee, que la persona se levante a desayunar, que la persona comparta un comedor, sino era ver cómo iba tejiendo sus vínculos, ¿sí? Cómo, si había podido superar ciertas dificultades. Entonces, es interesante lo que Pichón hablaba, ¿no? Con lo que la mirada que él tenía más integral que quizás tenerlo simplemente en un sillón a una persona y que responda a lo que sabe que el psiquiatra quiere oír, ¿sí? Entonces, había una movilidad de las estructuras en cuanto a nuestra conducta, de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que a mí me servía, de acuerdo al vínculo que tenía por delante. Una continuidad genética y funcional. Esperen que, pero correr esto acá.
Dice, los procesos del desarrollo sano, tanto como los de enfermarse y curarse, presentan un mismo hilo conductor vinculado al enfrentamiento y elaboración de situaciones depresivas. ¿Sí? Dice, un hilo conductor es un factor que permite la coherencia de un texto, discurso o historia, y puedes verlo como el tema principal que resulta una constante detrás de lo que se narra, ¿no? Cada conducta, hablábamos recién, que es coherente, decía Pichón, ¿no? Y yo preguntaba, ¿coherente a qué? Y Emiliano respondió, coherente a mi historia, ¿sí? Coherente a lo que he vivido, a mis experiencias. Tal cual, hay un hilo conductor, ¿sí? Cuando habla de genética habla de un origen, ¿no? No habla en cuanto a los genes, habla en cuanto al origen, ¿sí? ¿Y qué es funcional? ¿Qué significa que es funcional? Hay un origen y cumple una función, ¿sí? Significa que a mí me es funcional, que a mí me sirve, ¿sí? ¿Me sirve para qué esta conducta? Me sirve para enfrentar y para elaborar situaciones de pérdidas. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos cuesta más elaborar? ¿Qué es lo que nos cuesta más tener una conducta saludable frente a qué? Frente a lo bueno, frente a lo malo, frente a las situaciones difíciles, ¿no? Creo que las crisis, dicen que las crisis son las que sacan a relucir quiénes somos, ¿no? Hay un dicho que siempre, muchas veces repetimos, las crisis nos muestran tal cual somos. Y no sé si nos muestran tal cual somos, pero de alguna manera se presentan y de ahí vemos, ¿sí? Las herramientas y los recursos con los que en el momento disponemos. Y quizás no tenemos muchas herramientas para enfrentar las situaciones adversas, las situaciones de pérdidas. Cuando habla de situaciones depresivas se está hablando de esto, ¿no? De pérdidas, de carencias. Eh, entonces, la manera en que yo enfrento la conducta que yo tengo frente a eso, ¿no? De alguna manera a mí me ha servido. ¿Para qué? Para seguir adelante. No significa que la enfrenté bien, no significa que elaboré bien esas pérdidas, ¿sí? Puede que no las esté elaborando bien, puede ser que no las esté elaborando, puede ser que de alguna manera no esté atravesando esos duelos como tendría que atravesarlos. Los enfrenté, ¿no? Pero quizás no pude elaborarlos. Y ahí donde habla, por esto se une mucho cuando ustedes vean teoría de la enfermedad única que habla Pichón Rivière, ¿no? Que él habla de la depresión, ¿no? ¿Qué es la depresión para él? Tiene que ver con todas estas situaciones, ¿no? De nuestra historia que no hemos podido elaborar, que la hemos enfrentado como pudimos, ¿sí? Que la habremos negado, que la habremos quizás proyectado en otra persona, que la hemos, no sé, de alguna manera no habiéndola atravesado para poder sanarlas, para de alguna manera elaborarlas y cerrarlas. Vamos dejando, ¿no? Nudos y nudos y nudos, y cuando queremos acordar la situación, ¿no? Nos tiene atravesados. Yo me encontré un perrito, recién me estaba acordando de eso porque estaba ladrando hace un rato. Me encontré un perrito, me encontró él a mí, pero es un perrito chiquito de tamaño, pero no he visto perrito más salvaje que este, ¿no? No es cachorro, pero yo tengo rejas y yo no sé cómo hace con sus patitas cortas que salta lo que le ponga delante. Le puse alambre, me lo rompió con los dientes. Tiene toda una malla, la salta. Le puse todo un enrejado, lo arrancó. No sé cómo hace. La cosa que a él le gusta porque fue vago y quiere salir en la vagancia, pero tengo un perro que casi me lo mata. 2 perros del barrio que casi grandotes que casi me lo matan. Entonces, lo único que me quedó fue comprarle una correa larga para tenerlo atado en casa. Me las rompió, me las masticó. Ya como 3. Entonces tuve que comprarle una que fuera cadena, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Gira, 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 la enrosca, va haciendo nudos. Y 2 o 3 veces he venido y lo encuentro casi ahorcado, ¿no?
La verdad que he hecho de todo y todavía no le encuentro la vuelta para que no se me mate solo, para que no me mate el perro de afuera, del vecino. Pero eso tiene que ver con lo que dice Pichot, ¿no? Vamos haciendo nudos sin solucionar en la vida. Nos parece una situación, no la elaboro, no la logro enfrentar, hago otro nudo, otro nudo, otro nudo, hasta que llega un punto, ¿no? Que este hilo, que esta cadena se corta, se queda chiquita y me empieza a asfixiar, ¿no? Y eso es lo que él va a llamar luego, que desemboca en una depresión, ¿sí? Y vos decís, pero ¿por qué esta persona estaba lo más bien, pura risa, y de repente la vemos depresiva, en un pozo depresivo, ¿no? Y tiene que ver con esto, con esta forma en que fue, de alguna manera, enfrentando y elaborando esas situaciones depresivas, ¿sí? Ahora, nuestra conducta tiene esta continuidad de alguna manera genética que hemos aprendido, ¿sí?, a resolver de esa forma y que resultó funcional, pero llega un momento que deja de ser funcional, ¿sí? Entonces, esto es importante entender, ¿no? Y ver que aún para los procesos de desarrollo sano, donde yo sí voy elaborando, como también estos procesos donde termino enfermándome emocionalmente, tiene que ver con un hilo conductor. No hay nada que venga de un momento al otro, ¿sí? No hay algo que se genere de un momento al otro. Viene con un hilo conductor repitiendo de alguna manera conductas. Estas conductas, ¿cuáles son? La manera en que yo enfrento y elaboro las situaciones depresivas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Porque nos pasa que a veces nos sorprendemos, ¿no? Decimos, ¿qué le pasó? Qué tremendo, ¿no? El otro día se hizo el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y había un video de un parque donde habían puesto fotos, ¿sí?, de personas un día antes, la última foto que tenían de esa persona antes de que se suicidara. Y la veíamos sonriente, la veíamos en fiestas, la veíamos brindando, ¿sí? Y vos de un momento al otro decís, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué tomó esta decisión? Hay un hilo conductor, ¿sí? La conducta es coherente, es significativa, ¿sí? Viene con una coherencia de nuestra historia, viene con una coherencia de la manera que he aprendido a enfrentar y a elaborar las situaciones en mi vida, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo. ¿Algo que quieran aportar o que quieran preguntar sobre esto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Este hilo conductor, ¿no? Acá vemos la conducta, que es lo que vemos, lo que se manifiesta, ¿sí? Fíjense, ¿no? Cómo está compuesta. Y vemos roles, que lo hemos mencionado, ¿sí?, que asumimos, que nos adjudican y que asumimos, roles que tienen que ver con nuestras funciones, ¿sí? Tiene que ver con nuestras ansiedades básicas, los miedos, ¿sí? El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué hace esto esta persona? ¿Por qué se conduce así? ¿Por qué responde de esa forma? Porque quizás hay miedos que están allí, inconscientes, ¿sí? Miedos que para Pichón son dos, miedos que le llama básicos, miedo a la pérdida y miedo al ataque, que le impide de alguna manera, eh, al no poder gestionarlo, le impide avanzar hacia los cambios, hacia el aprendizaje. Hay matrices de aprendizaje, ¿sí? Que las matrices son fuertes, que vienen heredadas, ¿sí? Que vienen aprendidas, que muchas veces tienen una gran característica las matrices, y es que son inconscientes, que no las percibimos hasta que no nos empezamos a cuestionar nuestras propias conductas. ¿Cuándo las hacemos conscientes las matrices? Cuando nos empezamos a preguntar, ¿por qué acciono así? ¿Por qué me conduzco así? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué siento esto? ¿Sí? ¿Por qué hago esto de tal forma?
¿no? Y cuando me empiezo a cuestionar, me empiezo a preguntar, es donde puedo empezar a ir reconociendo las matrices. Cuando empiezo a tener una lectura de mi mamá, de mi papá, ¿no? Empiezo a decodificar a ellos, ¿sí? Ahí es donde yo comienzo a muchas veces verme reflejadas en conductas y decir, ah, estoy actuando igual, estoy haciendo de la misma forma, estoy pensando de la misma manera, ¿no? Y tiene que ver con estas matrices. Estoy viendo las situaciones de la misma manera que ella lo veía y que yo siempre me enojaba, ¿sí? Y me doy cuenta que estoy repitiendo. Son matrices, ¿sí? Son de hacerse preguntas, son de hacerse, cuando yo hablo de cuestionarme, yo no estoy hablando de, a ver, de una manera nociva, ¿no? Sino que estoy hablando de hacerme preguntas, de alguna manera intentar encontrar respuestas a mis conductas, a mis pensamientos, a mis emociones. ¿Son de hacerse preguntas? Y sí, sí. Yo sí mucho. ¿Les sirve? Y sí sirve para reflexionar, para autoanalizarnos, autoevaluarnos en el día. Normalmente en la noche, cuando particularmente me acuesto nunca en el día a veces nos comportamos igual, a veces sí, a veces no, dependiendo cómo la conducta tiene que ver con el espacio, ¿verdad? Y con el lugar donde estemos y las personas con quienes estamos, pero a veces por ahí sale algo y uno dice, oye, ¿por qué actué de esa manera? Entonces en la noche pues le busco la vuelta y digo, fue por esto y por esto. Y a veces cae uno en llanto porque se da cuenta que cosas de hace 40 años atrás, que sucedieron hace 40 años, estaban en el subconsciente y por una situación pequeña, pues, volaron y te hicieron actuar de una manera. Entonces, no sé si eso es bueno que eso salga, que uno se haga la pregunta, que uno lo analice y ya uno está como en una perspectiva de cuidarse o de sanar eso que estaba ahí hace 40 años y todavía no lo reconocíamos como un problema emocional y que estaba afectando. Es bueno cuestionarnos y mirarnos al espejo, ¿no? Todo, preguntarnos. Yo Es la hago única eso, manera. esa terapia de de salirse de uno mismo en el espejo, como si fuese otra Carmen, y le digo, Carmen, por qué actuaste de esa manera? Y entonces la del espejo me responde, que es la que está dentro de mí. Yo siempre le digo así a una amiga, tengo una niña que está dentro de mí que todavía se niega rotundamente a crecer y a veces sale. Hasta mi hija me dice, mamá, no actúes como una niña, pero es mi niña interior que no quiere crecer. Entonces estoy trabajando con ella y siempre le hablo, la siento, le digo, mira, ven acá, Carmen, veo un columpio y me siento en el columpio y me balanceo y se me olvida que soy una adulta. Entonces, o me comporto como una niña en determinados momentos. Entonces yo digo, es la niña interior, es la niña que no jugó, es la niña que no tuvo hermanos, hermanas, es la que estuvo ahí solita, sentadita. Entonces yo digo ahora, bueno, ¿qué hago? Jugar con los niños para que esa niña sea feliz también y poderla sanar, porque no soy una niña, ahora debo comportarme como una persona adulta, una conducta de mujer adulta. Pero sí, esa niña aflora siempre. A veces está muy, principalmente te agradezco lo que compartís, Carmen, porque es así, ¿sí? Muchas veces afloran eh, de alguna manera la edad biológica en nosotros, en donde quizás fuimos heridos o hemos pasado alguna situación. Entonces, esa edad ha quedado como en algún momento como estancada y aflorece. ¿Sí? Aflora en nosotros. Es normal eso que estás comentando y es común. Así que está muy bueno que la reconozcas, ¿no? Que tengas la luz para reconocerla, para identificarla y trabajarla y sanarla, ¿sí?
porque muchas veces las personas no les pasa eso, simplemente actúan de una forma y piensan que, bueno, actué así porque soy así, y ese soy así me cerró a un montón de posibilidades de crecimiento. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, pues yo soy así, es como es cerrarme al cambio y cerrarme a la modificación, cerrarme al cuestionarme y decirme, bueno, pero ¿por qué soy así? ¿No? Al autoconocimiento. Y nosotros que nos estamos preparando para trabajar con otros, tenemos que crecer en nuestro autoconocimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante que nos preguntemos, que nos cuestionemos, ¿sí? Aquellos que quizás repetimos y quizás otros, ¿no? Hay algo interesante. Si nos da el tiempo, quizás cuando terminemos el módulo hagamos. eh, Hay una ventanita, ¿no? Que se utiliza mucho y es para, indican nosotros las cosas que a veces no queremos ver, indican las cosas, nuestras sombras, ¿no? Las cosas que desconocemos de nosotros mismos, indica cuánto nos dejamos, cuánto oído le prestamos a los demás, porque los demás son nuestro espejo. Hay gente que dice, yo no escucho a nadie, ¿no? A mí no me importa la opinión de nadie que tenga sobre mí. Y no significa que tenemos que andar haciéndole caso a cada una de las personas, ni ponernos mal por las críticas. Significa simplemente prestar oído y cuestionarme, ¿esto es así? Si veo que no es así, bueno, listo, lo ignoro, tiene que ver con ella, no conmigo. Pero quizás en ese preguntarme me encuentre que hay cosas que otros están viendo en mí, ¿sí? Y que yo no las estoy viendo. Porque de eso se trata. Hablamos mucho del vínculo, hablamos mucho de lo social en la conducta, pero tiene que ver con eso. Otros van a ver en nosotros cosas que nosotros no vemos en nosotros mismos. Y si nosotros estamos cerrados y decir, bueno, a mí no me importa la opinión de los demás, ¿sí? Eh, y esto no significa irse al extremo de que me importe todo y hago todo lo que los otros digan, ¿no? No estoy hablando de esos extremos. Estoy hablando simplemente de decir, bueno, alguien te dice algo y vos decís, a ver, cuestionate, pregúntate, ¿qué perdemos? ¿Sí? Quizás alguien está viendo cosas que nosotros no estamos viendo, ¿no? Y nos ayude a autoconocernos y nos ayude a cambiar conductas. ¿Sí? Cuando nos cerramos a eso y estamos perdiendo, imagínense, nosotros vamos a trabajar lo grupal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el grupo? ¿Por qué es importante el grupo? Porque el grupo nos hace darnos cuenta de cosas que no vemos en nosotros mismos, es nuestro espejo. Y si nosotros como operadores nos cerramos a eso, entonces, ¿qué trabajo podemos hacer en el otro si no lo podemos hacer en nosotros mismos? ¿Sí? Profe, Sí, profe, Blanca. tienes razón. A mí me pasa algo, por ejemplo, en el tema de las conductas, porque uno viene de un abandono cuando era bebé y bueno, llegados a una cierta edad, muchas veces uno no sabe cómo conducirse. Bueno, la misma edad, o sea, el paso del tiempo nos hace dar cuenta, ¿no? Pero cómo saber si uno está bien o si uno está mal cuando realmente uno no conoce a la familia. No sé si me entiende. Y la pregunta era, ¿y cuándo empiezo a decodificar todas esas cosas? Lo que uno ha vivido en ese tema del abandono, en mi caso personal lo hablo, ¿no? Profe, cuando he sido bebé, he sido abandonada, bueno, muchas cosas más. Y hoy, como decía Carmen hace un rato, llega la noche y bueno, uno se pregunta tantas cosas y que a veces uno no tiene respuesta. Y a veces uno se encierra, se cierra y a veces uno no quiere hablar cuando realmente pasan estas cosas, ¿no? No sé si me he entendido. Vos te hablas de decodificar porque no tenés conocimiento de tu mamá y de tu papá, ¿a eso te referís? Claro, claro, profe, eso. Ujú. ¿Cómo se hace en ese tema? Pero hay cosas que probablemente como vimos y como hemos visto quizás en teoría del aprendizaje de Piaget, hay cosas que nosotros vamos a heredar, sí, o vimos la clase pasada, creo que fue que hablamos de personalidad, que hablamos de lo biológico, lo que heredamos, ¿no? Posiblemente quizás tengas de alguno de ellos gestos o parecidos en lo físico, pero tu carácter y todo eso fue formado de lo que vos viste, tu aprendizaje, que tiene que ver con lo que uno observa, lo que uno vivió, lo que uno experimentó, eh,
es muy probable que esas matrices las hayas tenido de las personas que sí cumplieron la función, o las personas que te criaron. No conozco mucho tu vida, pero de las personas que estuvieron cercanas a vos, ¿no? Entonces, tus matrices van a estar de ellos. ¿Se entiende lo que yo te digo? Sí, entiendo, pero Entonces, a los gracias. que vas a decodificar es a las personas con las que conviviste, las personas que te formaron, las que fueron significativas para vos, ¿sí? De lo demás habrás adquirido lo biológico, ¿se entiende? Mm, Quizás un tono de voz, quizás hasta una manera de reírse, una manera de caminar, ¿sí? Pero en lo que es el carácter que se forma de acuerdo a la experiencia, eso tiene que ver con las personas que conviviste, ¿sí? Y las que fueron, principalmente las que fueron significativas o cumplieron la función, ¿sí? claro. De madre o de padre. ¿Mm? Entonces, Bien, profe. a ellos sí puedes decodificar. Y cuando hablamos de decodificar, no hablamos de decir, ah, soy así entonces porque él era, ¿no? Soy loco como el abuelo, soy, ¿no? Enojona como mi mamá. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener una mirada hacia ellos, una lectura para poder encontrarme yo y modificar yo. ¿Se entiende? Claro. Modificar mi conducta. ¿Sí? No decirle, ah, pero entonces por culpa de ellos, porque entonces no estaríamos haciendo esta adaptación activa, esta apropiación de la realidad, como dice Pichón, para modificarla. Estaríamos echando culpas, ¿no? Entonces, es mirarme y decir, ah, sí, tengo estas reacciones igual, ¿no? O me ahogo en un vaso de agua como era, no sé, mi mamá o la persona que cumplió su función. Entonces, la identifico y la comienzo a trabajar. ¿Sí? Profe, Bien. profe, Sí. justo eso me pasó hoy, ¿no? Porque hay una de las cuñadas de mi mamá que vive en la costa y le quiere dar una sorpresa. Yo la conozco a mamá, no le gustan las sorpresas. Entonces esta mañana la llamo y le digo, mamá, mirá que el viernes va a venir tía Mari y te va a sorprender, viene de la costa. No, ¿cómo va a venir? Yo tengo que ir al médico. Una cuestión, ¿no? Entonces después que se calmó y le digo, ma, es un acto tan lindo, fíjate que una cuñada se viene de la costa para verte, o sea, no es muy normal, mami, les digo, pero porque aparte ella tiene 70 y pico de años, ¿no? Y entonces le digo yo, vos fíjate, le digo, la actitud de ella, porque te quiere ver. Bueno, la hice entrar en razón y cuando corto con ella digo, ay, Dios mío, a mí tampoco me gustan las sorpresas. No quiero ser así. Por favor, no quiero ser así. Y sabes que Entonces digo, ¿no? Uno, es muy probable que cuando decimos no quiero ser así, seamos así. Sí. lo quiero modificar ya. Sí, pero viste que sí, hay personas como que lo sufren, ¿viste? En vez de disfrutarlo, lo Sí, sufren. Pero bueno, claro, lo bueno es identificarlo y decir, bueno, lo quiero cambiar. Y porque te va a venir, cuando te venga claro, esa matriz, sí, reconocerla y bueno, y formar, sí, como decía, ¿no? La compañera, otro caminito de hormiga, otro distinto, empezar a marcar otra forma, ¿no? Es decir, hacerlo consciente, ¿sí? Hacerlo consciente y tal decir, cual. no voy a actuar así. Y al principio va a costar, después con la repetición lo vas a empezar a disfrutar, ¿sí? Pero qué bueno, Exactamente. tiene que ver con eso, sí, sí. Qué bueno, profe, qué bueno. Buenísimo. La conducta, como hablamos de las matrices, tiene que ver con los vínculos, ¿sí? La Mm. forma en que nos vinculamos. Recuerden que cuando vimos vínculos, los vínculos tienen una estructura y ese tiene como un Profe, patrón. Sí, Vane. perdón, yo consulto. Esto, lo del tema de la conducta, ¿invalida un poco la espiritualidad? No, No, ¿por qué la porque, invalidez? ¿Por qué? y porque estamos viendo que la conducta es como patrones que, o estoy errada, porque hace poquito que me enganché, veo, hablo de lo que me enganché y vi hace poquito. Sí, Es como lo que, de los matrices aprendidos, de que yo voy repitiendo matrices de lo aprendido, por ejemplo, y lo llevo al que sí vi que mi papá era agresivo, a lo mejor puedo yo repetir ese modo
porque aprendí eso y naturalizar ese mal modo de tratar al otro, pero, por ejemplo, lo llevo al alcoholismo, que nosotros vemos como herencia espiritual. Eh, Sí, es tiene que ver. también, tiene que ver con la espiritualidad, porque, A eso te referís vos. Yo pensé que vos me hablabas exacto. de tu conducta con tu espiritualidad. No, tiene que ver cuando la Biblia habla en cuanto a estas maldiciones generacionales, muchas veces tienen que ver con estas matrices, ¿sí? De hecho, eh, está comprobado que quizás hay cosas, maneras de pensar, maneras de reaccionar, emociones fuertes que han vivido quizás nuestros padres, nuestros abuelos, quedan en un circuito neurológico y que heredamos. Ajá. Entonces, a veces vos decís, ¿y por qué me siento así si a mí no me pasó nada? ¿No? Y muchas veces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cosas que hemos heredado, ¿sí? Es lo que la Biblia llama maldiciones, ¿no? Generacionales. A veces no todo tiene que ver con espíritus, sino tiene que ver con maneras, con patrones de pensamiento, ¿no? que heredamos, ¿sí? Entonces también ahí es algo bueno identificarlo. Y hay algo interesante, ¿no? Eh, para los que van a la iglesia, vieron que nosotros siempre hablamos del espejo, ¿no? Nos miramos en nuestros papás y copiamos conductas, aprendemos conductas. La Biblia también nos habla de un espejo, ¿no? Habla de como mirándonos, ¿no? En un espejo al Señor, nos vamos haciendo a la misma imagen de Él. Entonces, va modificando nuestra conducta, empezar a mirar a Él en el espejo, ¿sí? Quizás no hemos tenido buenos espejos en nuestra vida, ¿sí? Hemos tenido quizás eh, espejos violentos, abandónicos, ¿no? De mal carácter o de diferentes situaciones y nos hemos mirado en ese espejo y hoy nos encontramos con conductas similares o que no queremos repetir. Bueno, está bueno que entender que la Biblia nos da la posibilidad de tener otro espejo enfrente, ¿sí? Donde esté el Señor y cambiar esas conductas aprendiendo y modificándonos de acuerdo con la comparación que vamos a ir haciendo con él. Y decir, yo no quiero ser así, quiero ser como él, ¿sí? Cambiar el espejo, ¿sí? De eso se trata muchas veces los cambios. A veces cuando somos chicos quedamos con el espejo de mamá y nos reflejamos después a quién, la conducta de mamá, ¿sí? Entonces, empezar a reflejar otra imagen y tiene que ver con empezar a mirarse en otro espejo distinto. ¿Mm? Y esto tiene que ver muchísimo con la conducta, es este hilo conductor que venimos hablando. No, la conducta es como decía Pichón lo que vimos, ¿no? Es coherente. Siempre va a ser coherente con algo de nuestra historia. ¿Sí? Bien. Y la comunicación también entra dentro de esta conducta. ¿Por qué? Porque la comunicación es una conducta también. ¿Sí? Siempre estamos comunicando. Recuerden los axiomas de la comunicación. Siempre comunicamos, hablemos, no hablemos, estemos callados en silencio, es una conducta. Y la conducta también comunica. No necesitamos estar hablando, a ver que la persona esté hablando. Es su mirada, sus gestos, su actitud, ¿sí? Su silencio, su apatía, su motivación, nos va a estar hablando también. Es conducta. La comunicación es conducta. ¿Sí? Algo que quieran o que necesiten o que quieran preguntar sobre esto. ¿Vamos bien? Bien. Ahí vamos. Hay una pluralidad fenoménica, ¿no? Dice, encuentran su expresión fenoménica en una gran diversidad, ¿no? Pluralidad de manifestaciones de la conducta que involucran en mayor o menor medida a sus tres áreas de expresión, ¿no? Bleger va a decir que esta forma, esta diversidad, ¿sí? Donde la conducta se va a manifestar, de la forma que se va a manifestar, va a involucrar la mente, el cuerpo y el mundo externo, ¿sí? La mente, ¿por qué? Porque recién hablábamos, ¿no? Y él decía de dónde salía la palabra conducta, ¿no? Que tiene que ver con esto conducir. ¿Qué es lo que está siendo conducido? ¿No? Está siendo conducido esa expresión, está siendo conducido esa manifestación, pero ¿por quién está siendo conducido? Por la mente,
¿sí? Entonces, el área de la mente, que va a hablar Bleger, esperen que quiero correr esto, ahí está. Dice, en base a este análisis estratigráfico de la conducta, es posible construir una nosografía mucho más operacional que las conocidas, así como un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad. La mente es la encargada de situar vínculos y objetos en las diferentes áreas para su mejor manejo. Según Pichon, el proceso ordenador, o sea, la planificación, en términos de estrategia, táctica, técnica y logística, funciona desde el self. Self habla de uno mismo, ¿sí? Cuando se habla del self, es una palabra muy utilizada en psicología, y está hablando de uno mismo, ¿sí? Funciona desde el adentro, desde el uno mismo, y se ubicado en el área 1, es decir, que ningún comportamiento le es extraño. ¿Cuál es el área 1? De la mente, ¿sí? Este proceso ordenador, ¿no? Esta forma de procesar la información. Imagínense, en España le dicen ordenador a la computadora, ¿no? Es el que ordena todas las ideas. Bueno, nosotros también tenemos nuestro ordenador, nuestra mente, ¿sí? La que procesa la información del exterior, ¿no? Y ordena y da un resultado, ¿no? De acuerdo a lo que percibe, de acuerdo a lo que lee, a la lectura que tiene, ¿sí? Es la estrategia que va a utilizar, la táctica, la técnica, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir eso que se va a ver de alguna manera expuesto? Lo que se va a ver de alguna manera explícito? Se va a ver desde lo más profundo, del área 1, ¿no? De la mente. Dice, ningún comportamiento les es extraño. ¿Por qué no les extraño? Porque sale de mis pensamientos, sale de mis conceptos, de mis creencias, ¿no? Volvemos a lo mismo, es coherente con lo que soy, con lo que pienso, ¿sí? Hay un versículo que dice, ¿no? Que así como uno se piensa se conduce. ¿Por qué? Por ese pensamiento es el que nos va a llevar a conducirnos, a comportarnos, ¿no? El área de la mente. Y acá no tengo, bueno, está, ¿por qué dice el área? Volvemos atrás, porque me falta una diapositiva, pero no importa. Quedamos en el área de la mente. El 2 es el área del cuerpo, ¿no? Porque nuestros pensamientos van a llevar a una emoción, que es lo que yo les decía. Bleger no va a hablar de esa emoción, pero según tu pensamiento, es la emoción que va a traer a lo que vos vas a sentir, ¿sí? A esa emoción. Y la emoción tiene que ver con una acción. Toda emoción te lleva a una acción. Por eso habla que el área 2, que es el cuerpo, se va a manifestar en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si sucede no sé, un golpe, alguien viene y patea la puerta fuerte, ¿sí? De repente vos saltás. ¿Por qué saltaste? Porque te asustaste, hubo una emoción. Y si haces un caminito, es tan rápida la emoción que dura unos 40 segundos, ¿sí? Oh. Dura unos 40 segundos la emoción. ¿Por qué? Porque es reacción. La emoción es reacción, ¿sí? Entonces, si vas para atrás a esa reacción del cuerpo, que tu cuerpo se sobresalta por el ruido, hubo un pensamiento, ¿no? Algo que te dio miedo, un golpe que vos interpretaste como peligroso, tu mente interpretó como un peligro, ¿sí? Entonces manda una emoción que es el miedo y va, ¿no? Prolongado ¿dónde? Al cuerpo, por eso tu cuerpo salta, ¿sí? Estas cosas suceden en segundos, ¿sí? Los pensamientos traen emociones, las emociones son comandos que la mente manda al cuerpo, donde manda sangre que fluye quizás a las manos, si es enojo, que fluye a los pies, si es miedo, ¿no? Que baja la energía total, si es tristeza, ¿sí? Que exalta, tenés energía en todo el cuerpo cuando es alegría. Entonces, todo está dirigido por tu mente. Tu conducta viene de tu mente, que va a provocar una emoción que va a ser pasada al cuerpo y va a ser llevada al mundo externo, en una acción. ¿Se entiende esto? Yo te pregunto ahora, Sí, profe. ¿qué pasa
¿no? Si dijimos, nuestra mente genera la emoción, el pensamiento, ¿sí? La interpretación de lo que está sucediendo, genera el pensamiento, surge la emoción, va al cuerpo. ¿Qué pasa con esas emociones que no son exteriorizadas? Porque del cuerpo esa emoción tiene que salir, tiene que ser exteriorizada. ¿Qué pasa cuando esa emoción queda atrapada en el cuerpo y no se exterioriza? ¿Enferma? Claro, van Enferma. enfermando. Mente y cuerpo al mismo tiempo va enfermando. Se Y intoxica depende la de cuál persona. sea la emoción también. Sí. Por ejemplo, No sé, no es con lo mismo, creo, generar digamos, una alegría que uno está en el colectivo, una buena noticia, no la puede expresar con el cuerpo, ¿no? No es lo mismo no poder expresar esa emoción que te digan que falleció algún familiar cercano y no lo podés expresar. Digo, dependiendo de la emoción que sea, será perjudicial o no a tu vida. Ahora, vos Pero yo vas creo en que el... tiene, perdón, ¿Cómo? yo Perdón, creo sí, que, sí, sí, sí. yo creo que esa enfermedad se produce con algo que se extiende en el tiempo. No es la noticia en el momento, porque eso sería una reacción simplemente, una reacción ante la alegría, una reacción ante la tristeza. Eh, la enfermedad lo que haríamos sería psicomatizarla de alguna manera, sería con algo que se extiende un poquitito en el tiempo, que no la reflejo hoy, no la reflejo mañana, la reflejo pasado y después se termina, o sea, termina enfermándome. Exacto. La emoción que no se expresa queda atrapada, ¿sí? Queda atrapada. Porque si vos vas en el colectivo, ¿no? Y te dan una noticia, quizás no te vas a poder saltar o gritar, pero la sonrisa la haces, ¿no? Algún movimiento que no te des cuenta lo vas a hacer, y aun cuando bajes del colectivo lo vas a hacer, aunque hayan pasado 40 minutos de la noticia, porque vas a caminar rápido, con energía, porque la vas a sentir esa energía en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la alegría por lo general queda, la expresamos porque es algo positivo. Lo más difícil son aquellas emociones que quedan atrapadas en el cuerpo, que son emociones quizás no tan agradables. No digo malas porque no son malas, no hay emociones malas. Las emociones vienen con un fin y todas tienen un fin saludable, ¿sí? Ahora, Profe, nosotros si no las gestionamos, sí, pueden llegar a no ser saludables. Sí. profe, por ejemplo, me llega una noticia y estoy, como dice Silvana, estoy en el colectivo y me enoja, ¿no? O sea, va a provocar algo en mí, pero no es que me va a enfermar, o sea, ahí. Creo que tiene que ser una seguidilla de sucesos, ¿no? Como que uno traga, 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 ¿no? Creo que es así. Tiene que Y ver con entonces que, en determinado momento va a terminar enfermando mi cuerpo. Esto de exacto, no hablar, claro, tiene que ver que queda atrapado en el cuerpo, ¿sí? claro. Queda y se va, como bien decía Mónica, ¿no? Pasa de ser una emoción, pasa a ser un sentimiento y sigue prolongándose y profundizándose y no la podemos gestionar y termina en un estado, ¿sí? Puede ser un estado de enojo, ¿sí? Donde del enojo paso a la bronca, al odio, ¿sí? Como etapa final, eh, a la violencia. Puede ser que sea una tristeza, algo que me provoque tristeza y va pasando el tiempo, ¿sí? Obviamente hay situaciones que tienen que ver con duelos que llevan un tiempo de proceso, pero ese duelo se tiene que atravesar, ¿sí? Cuando no se atraviesa, eso queda enquistado en el cuerpo y hablamos lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Van quedando pequeños nudos sin solucionar y llega un momento que puedo entrar en depresión. Puede pasar el miedo, ¿sí? El miedo también. Cuando yo siento miedo, el pensamiento que interpreta ese miedo, peligro, ¿no? Bleger lo va a hablar que va al cuerpo. Y sí, porque las emociones van al cuerpo, ¿no? El miedo se siente, da más el cerebro, da órdenes para que fluya la sangre a las piernas, ¿no? Porque por si necesitamos correr, salvarnos, porque hay una interpretación de miedo, fluye el corazón más fuerte. Entonces, fíjense
que muchas veces las personas que vienen acumulando situaciones de temor, situaciones de miedo, que no la han podido elaborar, ¿qué les suele pasar con el tiempo? Que de repente, ante ninguna situación externa, ¿qué les sucede? Que es muy común hoy. Los ataques de pánico. Claro, de la nada empieza a latir el corazón, ¿no? Como si estuvieran frente a una situación de peligro. Y tiene que ver con situaciones, ¿no? Que venimos arrastrando, que venimos encapsuladas en el cuerpo, que no las hemos podido manifestar, que no les hemos podido hablar, que no le hemos podido poner nombre, ¿sí? Entonces, por eso Bleger habla, ¿no? Que la conducta se va a generar en la mente, va a pasar por el cuerpo y luego se manifiesta en nuestra conducta, ¿sí? Y aunque esa conducta, la que se vea, ¿no? En el exterior se vea con una persona que quizás está con un ataque de pánico, con somatizando situaciones, vamos a saber que detrás, ¿no? Hay situaciones que seguramente no ha podido elaborar, que ha sumado, ¿sí? Que ha estado sumando nuditos, nuditos, nuditos al punto de en algún momento estallar emocionalmente, ¿sí? Y vemos ese tipo de conducta. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó que explotó así? Y no es por ahora, tiene coherencia con la historia de su vida, tiene coherencias con situaciones que no ha podido elaborar, ¿sí? Y por eso tiene esta conducta. Bien, interesante lo de Bleger, ¿no? Lo que él habla. Así que después vamos a irnos a un recreíto ahora. Y después vamos a hablar un poquitito de la asimilación y acomodación y lo vamos a trabajar un ratito en una historia de un padre y un hijo para poder entender qué nos pasa a nosotros, cómo se produce ese cambio, cómo se produce ese cambio de conceptos en nosotros que nos ayudan a modificar conductas. ¿Sí? Así que ahora tenemos 10 minutitos, nos vemos y 20 nos vamos a ver. ¿Sí? En cuanto a la teoría que tiene que ver con la conducta, cómo modificamos conducta, de Piaget, ¿sí? A ver. ¿Ustedes están viendo? No, profe. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a ver esto que Piaget va a hablar en cuanto a la asimilación y la acomodación, ¿sí? Él va a hablar que en cuanto al cambio, ¿sí? Cuando él habla de aprendizaje está hablando de cambio, cómo cambiamos nuestra forma de pensar, si cambiamos nuestra forma de pensar va a cambiar nuestra conducta, ¿sí? Y va a hablar de estas funciones invariantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Como bien dijo la compañera, ustedes en el material, él habla en cuanto a la forma en que nosotros procesamos la información, habla de la inteligencia. Cuando habla de inteligencia está hablando de la manera que nosotros justamente procesamos o no la información, ¿sí? Hay cosas que quizás tenemos más facilidad para procesar información que otras, ¿sí? Que tiene que ver con diferentes inteligencias, pero él en este aspecto va a estar hablando de cómo nosotros incorporamos nuevos conocimientos, ¿sí? Esos nuevos conocimientos no tienen que ver simplemente con información, sino que tienen que ver con aprendizajes, con cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de estas funciones invariantes. Quiero ponerlo en grande y no me deja. A ver. Ahí está. Estas funciones invariantes que tenemos desde que somos pequeños. Recuerdan que él hizo estadios, él estuvo investigando la manera en que los niños procesaban la información de acuerdo a las edades,
y él vio que el conocimiento se va construyendo, ¿sí? Se va poniendo ladrillito sobre ladrillito. El nuevo ladrillito de conocimiento que yo incorporo va a tener sobre base los conocimientos previos, ¿sí? Conceptos previos con los cuales yo me manejo ante la vida, que es lo que Pichon llamaría en nuestro ECRO, ¿sí? Este esquema conceptual, ¿sí? Este esqueleto en el que yo me conduzco en la vida. Bueno, nosotros para Piaget también nos vamos a conducir o vamos a interpretar lo que nos sucede de acuerdo a estos conocimientos previos, a experiencias que hemos tenido, a aprendizajes que hemos tenido anteriormente y que nos van a llevar a tener ciertas conductas. Ahora, cuando algo diferente se asoma, cuando algo diferente, una crisis, un cambio, una situación que tengo que resolver, se presenta, yo voy a interpretar esa situación, eso externo, de acuerdo a mis conocimientos previos, de acuerdo a esos ladrillitos que yo he sumado en la historia de mi vida, ¿sí? Y va a haber estas funciones invariantes, estas funciones que no van a variar, siempre van a estar y van a estar trabajando juntas, y que va a tener que ver con la asimilación y la acomodación, ¿sí? Por eso este aprendizaje, este cambio de conducta, él dice es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio, ¿sí? Los cambios muchas veces no nos agradan, los cambios no nos gustan, los cambios nos traen crisis, ¿sí? Pero lo que sucede es que esos cambios son los que nos llevan a tener un aprendizaje, ¿sí? Esos cambios son los que nos llevan a nuevas conductas, esos cambios son los que nos llevan a modificar en nuestras vidas. Por eso, este aprendizaje tiene que ver con saber adaptarse a esos cambios, ¿sí? Lo que para Pichon sería la adaptación activa a la realidad, ¿sí? Dice, este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos procesos que veremos a continuación, la asimilación y la acomodación. Yo quiero que presten atención a estos dos procesos porque los vamos a explicar, ¿sí? Y ustedes después los van a intentar reconocer en una historia. ¿Bien? Asimilación. ¿Qué es la asimilación? Es la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Los estímulos, ideas o objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo. La asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad. ¿Qué es esta estructura mental organizada? La conducta, ¿sí? Yo de alguna manera percibo esa experiencia, esa situación, de acuerdo a esos conceptos que tengo organizados en mi mente que me llevan a accionar de una determinada forma, ¿sí? Que me llevan a moverme ante la vida con determinadas conductas, ¿sí? Esta situación, ¿no? Esa situación que viene del afuera, ¿sí? Yo la voy a interpretar desde esos conceptos internos míos. La voy a interpretar desde esos conceptos que que van a ser coherentes con mi historia, van a ser coherentes con mis experiencias, van a ser coherentes con mis matrices de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso que se me presenta, esa situación, va a ser interpretada, ¿no? Por mis pensamientos, por esta estructura mental, ¿sí? Por eso dice que la asimilación es un acto que es de adentro hacia afuera, ¿sí? Tiene que ver, esa información es interpretada desde mi adentro, desde mi estructura mental, ¿sí? Desde mis conceptos con los cuales yo me manejo ante la vida. Acá vemos la asimilación, ¿sí? Y la acomodación, que es el segundo proceso, ¿sí? Esta asimilación es la transformación del medio por acción de los sujetos, esta acomodación es la transformación del sujeto a partir de las exigencias del medio. Cada vez que una situación viene nueva, me desequilibra. Trato de interpretar de acuerdo a estos conceptos míos, ¿sí? Me desequilibra por un momento ese cambio, esa situación, hasta que logro incorporarlos, hasta que logro tener una adaptación activa,
hasta que luego me logro adaptar a través de un aprendizaje y vuelvo a entrar en equilibrio, ¿sí? Ejemplos de asimilación. Vamos a leer algunos nada más porque el tiempo no nos va a dar mucho. Dice el primero, un niño ve por primera vez una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, un animal más familiar a su orden de experiencia, ¿no? El niño ve esta cebra. Esa cebra es un animal nuevo, es un conocimiento nuevo, pero él la va a asimilar de acuerdo a esos ladrillitos, ¿sí?, que ya ha construido, a esos conocimientos previos. Y sus conocimientos previos lo asimila como que, como un caballo a rayas, ¿sí? Hay nenes que dicen, mamá, un caballo a rayas, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura, si lo asimila a sus conocimientos previos, es de un caballo con rayas, hasta que luego aprende, incorpora que no es un caballo a rayas, que es una cebra, que es un animal diferente, y vuelve a construir un nuevo conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vamos al último. Dice, una persona con baja autoestima puede interpretar, en base a sus preceptos de sí mismo, una felicitación por su desempeño laboral como una forma de lástima o una agresión, ¿sí? Fíjense cómo juegan nuestros pensamientos, ¿sí? Cómo juega nuestra interpretación de, de lo que sucede externamente, ¿sí? Hago un trabajo, un buen trabajo. Un compañero viene y se acerca y me felicita por ese trabajo. Pero como mis conceptos, como mis ladrillitos que yo construí en mi vida son de baja autoestima, yo pienso que esa felicitación que mi compañero me está haciendo, no me la está haciendo porque hice un buen trabajo. Me la está diciendo porque tiene lástima de mí. Porque dice, mira lo que hizo. Qué desastre. Seguramente me está felicitando porque debe haber sido un desastre y me quiere levantar el ánimo, ¿sí? O piensa, me viene a decir qué buen trabajo que hiciste, qué felicitación, no como una ironía, como una agresión, porque seguro que mi trabajo está mal, ¿sí? Seguro que fue un desastre. Pero ¿de dónde voy a interpretar y voy a asimilar esa felicitación? Desde mis propios conceptos, los que ya construí, ¿sí? O los que otros han también sumado a mi construcción, ¿sí? Porque la autoestima se construye también con lo que otros han dicho de mí, personas significativas en algún momento donde mi personalidad estaba en formación. Entonces, ellos también han construido ese ladrillito de baja autoestima, ¿no? Entonces, todo lo que viene de afuera bueno, lo interpreto como, desde la mirada de estos conceptos de baja autoestima, ¿sí? No lo asimilo tal cual es. Chocan con mis conceptos. ¿Vamos bien hasta acá para entender lo que es asimilación? ¿Sí? Acá hay, por ejemplo, otro ejemplo que dice, un joven de 11 años tiene una idea de familia estructurada, padre y madre, ¿sí? Tiene 11 años, ha venido con esta familia, mamá, papá, hasta que en un momento sus padres se divorcian, lo cual somete, ¿sí?, a la idea a una crisis, pues no encaja en sus conceptos previos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ahora? Mamá y papá ya no están juntos, ya no somos una familia, ¿no? Y toda esa crisis que entra en ese niño. ¿Por qué? Porque su concepto de familia era mamá, papá y yo, ¿sí? Ahora, mamá y papá se separaron y entra en una crisis hasta que logra luego entender que seguirán siendo una familia, ¿sí? O seguirá él siendo hijo de su papá, hijo de su mamá, aunque sus papás estén separados, ¿sí? Entonces, esto lleva un tiempo, porque ante lo primero que va a chocar, a lo que va a tratar de ver algo similar, es a los conceptos que tenía previos, ¿sí? Entonces se produce una crisis, hay un choque, hasta que luego, una vez que choca con esos pensamientos y entra en crisis, ¿no? Viene esta segunda etapa, que siempre juegan juntos igualmente, la acomodación y la asimilación, siempre estamos chocando con nuestros conceptos, algo del exterior choca con nuestros conceptos, nos produce una crisis hasta que luego logramos acomodarlo y sumar otro ladrillito de conocimiento, ¿sí? Tiene que ver con la acomodación.
Dice, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Hay un cambio en mí, ¿sí? Hay un cambio, hay una adaptación activa a la realidad, ¿no? Se me presenta una situación, choca con mis pensamientos, con mis conceptos, entro en crisis hasta que luego tengo ese aprendizaje, logro ese cambio, cambio la conducta, ¿sí? Allí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un proceso contrapuesto al de asimilación. Es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? El otro era de adentro hacia afuera. Interpreto lo de afuera de acuerdo a mis conceptos, ¿sí? Internos. La acomodación es diferente. La acomodación no me ayuda a adaptarme activamente a esta situación, modifico conceptos, se acomodan en mí nuevos ladrillitos de conocimiento, ¿sí? Y me modifica, ¿sí? Díganme si cuando han atravesado cambios, si cuando han atravesado crisis, al momento fue un momento de confusión, fue un momento de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto cómo lo soluciono? ¿Y esta situación me va a llevar por delante? Entramos en esa crisis hasta que después, ¿sí? Esa crisis, encontramos una adaptación activa, encontramos recursos, las exigencias del medio nos ayudan a modificarnos, a crecer, a sumar un ladrillito en nuestra vida, y cuando salimos de esa situación nos encontramos que los que hemos crecido somos nosotros, que los que hemos aprendido somos nosotros, que los que hemos cambiado conductas, hemos madurado, somos nosotros, que miramos hacia atrás y nos damos cuenta que no tenemos las mismas conductas de antes, ¿sí? Que hemos modificado conductas. ¿Por qué? Porque ese cambio, a través de este proceso de asimilación y acomodación, nos volvió a poner en equilibrio, con un aprendizaje sumado, ¿sí? Con un cambio de conducta sumado. ¿Les ha pasado esto? ¿Lo han experimentado? ¿Mm? Sí, sí, profe, mucho. Mucho se vive eso. Como extranjera se vive porque hay que vivir un proceso de acomodación, primero de asimilación y después de acomodación, o sea, tener esa capacidad de resiliencia, ¿no? Pero es un proceso largo, por lo menos en mi caso fue muy largo, hasta de más de 3 años, 4 años. Y creo que todavía el proceso de acomodación no termina de anclarse, o sea, en esas estructuras, porque tengo 60 años de vida y 6 en Buenos Aires. Entonces son todas unas estructuras desde que nací, es todo un ámbito familiar, social, geográfico, que también influye mucho, que hay que romper todas esas estructuras para adaptarme a un nuevo país, a una nueva gente, una nueva cultura, y, o sea, no es tan fácil en este sentido, pero para el niño, porque Jean Piaget lo planteaba como un proceso en el desarrollo cognitivo, ¿no? Para el niño, como que eso fluye de manera natural, ¿no? Si nosotros le damos como facilitadores, como padres, madres, qué sé yo, le damos herramientas para motivarlo, entonces el proceso de asimilación y acomodación se van a ir dando de una manera bien, vamos a decir, con ese equilibrio que exige, ¿no? Yo estoy buscando todavía ese equilibrio aquí, a mi edad. Y Espero sí, encontrarlo. son 6 años en contraposición de unos cuantos más, ¿sí? Entonces es lógico que te cueste, uno añora, tiene muchas más historias, experiencias, del otro lado, vivencias, ¿sí? Entonces es lógico que cueste más. Y estas cosas nos suceden todo el tiempo, ¿sí? En mayor o menor medida, esta equilibración va a estar jugando nosotros en todo proceso de cambio de conducta, ¿sí? Dice de este modo que mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con el otro
en lo que se conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. Nosotros que vamos a estar trabajando con cambios, con aprendizaje constante, aprendizajes en cuanto al cambio de conducta, que nos vamos a enfocar en el ECRO de las personas, en los conceptos que hay que modificar, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto que Piaget nos dice, porque comienza en la etapa de bebé y termina, ¿no?, en el final de nuestra historia, ¿no? Este proceso de asimilación y acomodación va a estar siempre frente a un cambio, ¿sí? Frente a una situación que se proponga, ¿sí? Frente a una crisis que venga, frente a algo que salga diferente a lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, va a chocar, es lógico que choque esa asimilación, voy a tratar de asimilarlo con algo conocido, a eso se refiere, voy a tratar de asimilarlo con algo conocido y obviamente voy a entrar en desequilibrio, ¿sí? Hasta que luego comienzo a acomodar esos nuevos conceptos, comienzo a encontrar esta adaptación activa y encontrar, decir, bueno, a través de esto he sumado un ladrillito más, ¿sí? De experiencia, he cambiado conducta, he madurado, ¿sí? Entonces, vamos a leer una historia y yo quiero que ustedes intenten ubicar en esta historia este proceso de asimilación y de acomodación, ¿sí? ¿Tienen Profe, foto? Sí. profe, también no solamente de las vivencias y de las situaciones que se van enfrentando a diario, uno produce, ¿no?, esta acomodación y asimilación, sino también desde el aprendizaje, ¿no? Yo creo que este curso a más de una de nosotras nos movilizó y nos hizo entrar en esta crisis, ¿no?, de asimilación y de acomodación también. Sí, es así. Cuando a mí me tocó hacerlo, yo que vivo en Morón, tengo casi 2 horas. Yo iba en forma presencial a Mujeres por la Nación a hacerlo. Y 2 horas de viaje. Así que en esas 2 horas de vuelta mi cabeza venía asimilando todos los conceptos que había escuchado y trabajaban en mí toda la semana, ¿sí? Y descubría cosas y me cuestionaba y interiorizaba todos estos temas y me encontraba con matrices, pudiendo encontrar también miedos básicos, escondidos. Todas estas cosas han trabajado en cada uno de nosotros de lo que hemos pasado por el curso. Pero yo he visto también y he conocido personas, esperen que mientras le escribo a Giselle que les mande al grupo la historia, he conocido personas que han entrado en estas crisis y, ustedes saben que han abandonado, pero conozco una persona que ha abandonado 3 o 4 veces el curso, ¿no? Y a veces ponemos excusas y decimos es por esto, no puedo seguir por aquello, pero la realidad es que muchas veces vamos encontrando tantas situaciones en nosotros que resolver que entramos en crisis, ¿no? Lo bueno que esta persona que le ha costado tanto ir y volver, logró terminarlo, hoy está estudiando psicología en la facultad, pero sí que entramos en crisis a través del curso, tremendamente. Ahí le estoy pidiendo allí. Y no sé si Gigi me escuchás, si le puedes mandar la historia al grupo, así yo los divido y charlamos. No vamos a poder charlar mucho, pero tenemos una más, ¿sí? Yo creo que al menos puedan trabajarlo, leerla, la historia, ¿sí? Y comentarlas un poquito, y última, la charlamos la clase próxima, porque me interesa que ustedes puedan identificarla en una historia real a esto, ¿sí? En una historia que quizás nos puede pasar a cualquiera de nosotros y, podamos identificar estos procesos, ¿no? De acomodación, de asimilación, de crisis, ¿sí? Cuando una situación nos atraviesa y cuando choca con estos conceptos. Sí, ahí está, dice que está. Yo mientras voy a dividirlos, ¿sí? Van a tener, no mucho, al menos lo pudieran identificar ustedes mismas, ¿sí? Cuéntenme un poquito,
¿Qué pasa en esta historia? Y si pudieron encontrar este proceso que entra este papá con su hijo. Las estructuras que tuvo que romper Julián Weich para entenderlo al hijo. Ujú. Sí. ¿Qué encontraste, Emiliano? ¿Dónde encontraste asimilación? ¿Dónde encontraste ese choque, ¿no? Que tiene que ver con los conceptos que uno tiene formado? Primero cuando empezó a conocer, porque lo primero era todo prejuicio, y después se empezó a dar cuenta de que eh, no era como él lo tenía pensado, como él lo tenía estructurado en la mente. Empezó a conocer y a darse cuenta que se puede vivir de otra manera y hasta decidió darse la oportunidad a él también de vivir como él, como el hijo. Ujú. Y hasta, no sé, me pareció interpretar hasta le terminó gustando un poco, no sé. Ujú. Eh, Una linda experiencia. Algo tal mágico cual. ahí en esa playa, en un momento. Sí, muy bien, Emiliano. ¿Los demás? Un dato de color. El otro día casualmente lo vi a Julián Weich y pensé, ¿qué le pasó a este hombre? Porque su fisonomía está totalmente diferente. Antes el pelito cortito, así todo como... Y ahora está con una barba larguísima, más allá de que se use o no. Vos sabés que... Sí. No, y entonces ahora leyendo esto pensé que dio toda la vuelta, viste que las flechas de la última diapositiva que da toda la vuelta, él dio toda la vuelta, ¿no? Se desequilibró y después, bueno, con sus valores, ¿no? Encontró ese equilibrio en ese estilo, ¿no es cierto? Rompiendo todas esas estructuras que tenía en su cabeza. Y un tipo que lo conocemos, que es todo rígido y qué sé yo, y de golpe ahora está todo free. No, no lo veo, hace mucho que no lo veo. Esto le pasó igual hace unos años, pero yo creo que esos aprendizajes nos cambian la conducta, ¿no? Aprendemos, ¿no? Tenemos experiencia y quizás no volvemos a hacer los mismos después. ¿Qué más les pasó? ¿Dónde encontraron asimilación y acomodación? Ay, Mónica, yo no te llego a entender. Ah, sale como feo el sonido. ¿Se escucha? Ahí un poquito mejor yo. A ver. Crisis ante esta situación, dijo la intención de ser, y es un choque real contra toda su historia, contra toda su forma, contra toda su vida, digamos, ¿no? Contra todas sus, no sé la palabra, contra toda la manera como consigue que tiene que ser una vida de clase dice, Ay, yo no te llego a interpretar a porque me ver, sale como. ¿Los ustedes espera, espera, tampoco o soy yo sola? espera. A ver, porque hoy te escuchaba lo más bien, ¿eh? Pero. ¿Tampoco? A ver. Ah, ahora sí te Ahora sí. escucho. Bueno, Sí. yo digo que él entra en crisis cuando su hijo le plantea lo que quiere hacer, porque se rompe toda la estructura que él tiene, toda la idea preconcebida que él tiene sobre cómo debe ser la vida de un joven de clase media, dice, con posibilidad de elegir, ¿no? Ujú. Y, y cuando se da la oportunidad de compartir este viaje con su hijo, es ahí donde se produce ¿cómo era? Se me fue la palabra, La acomodación. la acomodación. Exactamente, exactamente. Yo veo yo lo que noto, ¿no? Él dice y hace una diferenciación entre que está bueno vivir eso, que es posible vivirlo, aunque él tenía para pagar más, aunque él no elige ese estilo de vida, pero Ujú. sí lo acepta de buena gana en su hijo, y ante la pregunta que le hace Andy, ¿vos estás de acuerdo como papá? Ujú. En una mirada
hacia el exterior, hacia lo que es la vida de su hijo. No lo acomoda para sí, lo acepta, no sé, es lo que veo. Y otra cosa es que él cambia su conducta cuando lo ve en Ezeiza. Cuando lo ve cambiado es que realmente entiende y puede cambiar, creo, desde su corazón lo que le pasaba en relación con su hijo, ¿no? Y es Profe, curioso que le sigue pagando la obra social. Es como Por que las algo dudas, todavía queda, ¿no? por las dudas. Sí. sí, Susi. sí, yo creo que la asimilación se da ahí, en ese momento, cuando él se da cuenta de que, bueno, listo, ya su hijo no era el mismo de antes. Y la acomodación cuando él decide a sus 50 años hacer lo mismo que hacía el hijo, ir a acompañarlo y todo eso. Me parece, ¿no? Que ahí se dan esas dos situaciones. Exacto, creo que empieza un poquito, la acomodación empieza un poquito cuando él va a buscarlo, tratando de llenarle la cabeza pensando que va a volver a jugar al rugby y a todo, pero después se da cuenta que no era un acto de rebeldía, que él estaba, era algo más profundo, ¿no? Ahí es donde él comienza, ¿no? Ese proceso. Primero choca, en la vida del hijo choca con sus propios conceptos, y él dice, estoy criando un drogadicto, dice, ¿no? Choca. Después dice, no, va a volver, bueno, y sigue con sus propios conceptos, pero luego cuando lo ve al hijo, él de a poco comienza a acomodar, ¿no? Se empieza a dar cuenta que no era lo que él pensaba, se empieza a dar cuenta que el hijo está bien, se empieza a dar cuenta que está teniendo una experiencia más profunda, y después él decide, ¿sí? Ir a experimentar. Y creo que ahí, incluso él después termina diciendo, creo que dice, me di cuenta que no se necesita tener todo para ser feliz, algo así, dice él una frase. Es donde él también se nota que él tiene un aprendizaje a través de eso, ¿no? Y bien lo que dice, me gusta lo que dice Mónica, porque tiene que ver con lo que habla Pichón, ¿no? Pichón habla que muchas veces nosotros vamos a ponernos frente a personas que piensen totalmente distinto a nosotros. El hecho de que nosotros nos acomodemos, ¿sí? Podamos interpretar desde los conceptos de ellos, no de los nuestros, nos va a ayudar a nosotros a ser más operativos con ellos. A ver, Pichón dice, no tengo que renunciar a mi forma de pensar y a mis propios conceptos, pero el acomodarme, el poder aprender a mirar desde su mirada sin juzgar, sin mis propios preconceptos, sin mis prejuicios, me va a ayudar a mí a tener, a buscar herramientas o técnicas más apropiadas para el trabajo que yo tengo que hacer con ellos. ¿Se entiende esto? No tengo que renunciar, porque vamos a encontrarnos con personas y, ay, no, yo con este grupo de, no sé, X grupos, no sé, a ver, qué sé yo, feministas, yo con este grupo no trabajo, porque yo no comparto, no pienso como ellos, ¿no? Si yo estoy en esa postura, como operador tengo problemas de prejuicios, de preconceptos, no voy a poder ser operativo, ¿sí? El aprender a tener eso que recién decía la compañera, ¿no? Que decía Mónica, lo que le pasó a Julián. Julián no es que adoptó la vida, pero tuvo un aprendizaje de sacar sus prejuicios, sus preconceptos y entender desde la mirada del otro, ¿sí? Entonces, un ladrillito sumo yo también de conocimiento, y sumo de aprendizaje y de cambio, porque voy a aprender a mirar desde la mirada del otro y voy a aprender a ser más operativo. Y Julián fue súper operativo. Y cierro, ¿saben por qué? Estando dando esta historia, porque me pareció a mí, es muy práctica para poder entender el proceso de acomodación, de asimilación. También a veces lo suelo dar en cuanto a la teoría de aprendizaje de Pichón, ¿no? Donde habla de ser, de poder tomar la realidad como un instrumento para modificarla y tener esta adaptación activa. Ustedes ven que él tuvo una adaptación activa. A pasiva hubiese sido que él se cerrara en su postura y dijera, mi hijo es un vago, a mí no me vengas con eso, no me hables más, ¿sí? Es una adaptación pasiva. Entonces, dando este trabajo un día, una compañera, ¿no? Del curso, una alumna, ella dijo, mi hijo, dijo, es amigo del hijo de Julián Welch. Y a mí me pasó, viven, dicen, la misma comunidad. Dice, a mí me pasó lo mismo que Julián, dijo, pero yo no pude, dice, hacerlo tener el mismo trato que él. Yo cerré la comunicación.
Y yo durante años no me hablé con mi hijo. Dijo, ¿no? Porque yo dije, hasta que vos no cambies de manera de pensar, a mí no me ves. Dice, y estuve años sin hablarme y distanciada de mi hijo. Dice, ahora ya tenemos trato nuevamente y volvemos a revincularnos. Dice, pero ojalá yo hubiese tomado las cosas como Julián dijo, ¿no? Y fíjense, ¿no? Vemos dos posturas distintas y que no son fáciles, ninguna de las dos, ¿no? Todas llevan su proceso, su crisis, pero uno tuvo una adaptación activa, uno dejó abierta la comunicación. Sin comunicación no hay aprendizaje y el aprendizaje habla de cambio de conducta, ¿sí? Acá ambos cambiaron la conducta. ¿Qué hubiese pasado en esta otra postura, ¿no? De decir, no me hables más hasta que no cambies tu forma de ver la vida o estas metas que tenés en la vida que nada tienen que ver con lo que te enseñé, ¿no? Hubiéramos cerrado la comunicación, hubiésemos perdido el aprendizaje, hubiésemos perdido de ver la vida desde la mirada del otro, ¿no? Y esto queda como cierre, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar conductas. Entonces, no nos vamos a ir de hippie en la vida, ¿no? O no vamos a ir detrás de cada concepto que vamos a encontrarnos en el otro, pero sí nos va a ayudar a poder ser operativos, ¿sí? Y tener también quitar nuestros conceptos para poder trabajar libre con el otro, para poder ser operativo, para poder encontrar herramientas efectivas para el cambio, ¿sí? Para el aprendizaje. Y entre ese aprendizaje que querramos dar al otro, seguramente nosotros también vamos a aprender y mucho, ¿sí? Y vamos a sumar ladrillitos de conocimiento y de cambio de conducta también. Así que, bueno, un gusto tenerlos, gracias por lo que comparten, ¿sí? Porque nos enriquecen a todos. Gracias porque muchas de ustedes abren el corazón y es muy lindo de este lado sentir eso en el grupo, ¿no? Que tienen la confianza de poder compartirlo. Así que gracias y nos vemos la semana próxima. ¿Mm? Gracias, profe, profe. bendiciones. Feliz noche para todos, bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones.